Muy bien. En este problema ahora de diseño de una tubería, debemos de determinar el diámetro de la tubería para tener un flujo de agua que se encuentra a temperatura ambiente en un depósito que está a una altura de 35 metros sobre el lugar de uso. Se desea que se conduzca o que haya un flujo volumétrico a través de dicha tubería de 200 litros por minuto y esta tubería tiene una longitud de 150 metros, es una tubería de cobre, contiene 4 codos y una válvula de compuerta que está completamente abierta. Bajo estas condiciones de nuestro diseño, pues tenemos que determinar el diámetro de la tubería. Para tal motivo, pues vamos a hacer el análisis de la ecuación de la energía mecánica. Dentro de la ecuación de la energía mecánica, pues tenemos los siguientes, está compuesta por lo siguiente. Tenemos delta P sobre la densidad más el cambio de la velocidad al cuadrado sobre 2 más gravedad por delta Z, o sea, la energía potencial, más las pérdidas que hay por fricción, va a ser igual al trabajo de flecha entre el flujo másico. De aquí nosotros podemos observar lo siguiente. Primero, como no nos indica lo contrario, pues asumimos que la presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2, o sea que ambos depósitos están abiertos a la atmósfera. Entonces la delta P va a ser igual a 0. La vamos a eliminar de la ecuación de la energía mecánica. Por otro lado, tenemos un fluido que es agua, temperatura ambiente, por lo tanto es un líquido incompresible, no cambia la densidad del punto 1 al punto 2 y la tubería permanece también constante, es el mismo diámetro. Por lo tanto, la velocidad en el punto 1 es igual a la velocidad en el punto 2 y no hay un cambio en la energía cinética, por lo tanto, pues también este término se hace cero. Lo eliminamos de la ecuación de la energía mecánica. Tenemos energía potencial, ¿por qué? Porque la altura en el punto 1 es de 35 metros y la altura en el punto 2 pues la vamos a considerar de 0 porque es el punto de referencia. Por lo tanto, existe energía potencial. Tenemos pérdidas por fricción, ¿por qué? Porque ya estamos considerando un flujo real, entonces hay pérdidas por rozamiento en la tubería que tiene una longitud de 150 metros y hay pérdidas de energía por los accesorios que son 4 codos y una válvula de compuerta. Entonces, por lo tanto, pues tenemos pérdidas por fricción. Finalmente, pues no tenemos una bomba, ¿sí? Que estuviera impulsando el movimiento del fluido. Asimismo, este fluido, agua, no está, pues vamos a decir, en contacto con una pared móvil, o sea, no está generando energía. Por lo tanto, no tenemos trabajo de flecha y el último término se hace igual a 0. De tal forma que entonces el cambio de energía potencial va a ser igual a las pérdidas que tengamos por fricción. Esto lo vamos a dejar así por el momento. Ahora, ¿cómo se determinan las pérdidas por fricción? Las pérdidas por fricción hemos hecho la consideración de que se calculan a partir de esta ecuación, donde tenemos que la F minúscula es un coeficiente de fricción, L es la longitud del tubo, D es el diámetro de la tubería. Esto sumatoria de KL se le consideran pérdidas menores, o sea, son las pérdidas que tenemos de energía por el paso del fluido a través de accesorios. En este caso serán 4 codos y una válvula. U es la velocidad a la cual se está moviendo el fluido, que independientemente de que no había cambio en la energía cinética, pues sí tenemos una velocidad. Simple y sencillamente esta velocidad permanece constante del punto 1 al punto 2. Para poder determinar el coeficiente de fricción, primero debemos de determinar el número de Reynolds para saber si el flujo es ¿cómo se llama? Es un flujo laminar o es un flujo turbulento. Dependiendo si es flujo laminar o es flujo turbulento, pues ya se determina el coeficiente de fricción mediante una ecuación. Entonces, el número de Reynolds es igual a la velocidad por el diámetro, por la densidad, por la
viscosidad, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener que determinar el número de Reynolds. Si el número de Reynolds nos indica que el flujo es turbulento, el coeficiente de fricción se puede determinar con el diagrama de Moody, o bien lo podemos determinar con la ecuación de Culebrook, que es esta que tenemos aquí, donde podemos nosotros observar que el coeficiente de fricción depende del número de Reynolds y depende de la rugosidad relativa, donde la rugosidad relativa es la rugosidad del material entre el diámetro de la tubería. Entonces, pues nosotros podemos observar que, que tanto el número de Reynolds como el coeficiente de fricción, pues dependen del diámetro, que es algo que nosotros tenemos que calcular y que no lo conocemos. Asimismo, la velocidad la vamos a calcular, también va a depender del diámetro. ¿Por qué? Porque la velocidad la vamos a calcular a partir de la relación de que el flujo volumétrico es igual al área de la sección transversal de la tubería por la velocidad. Y el área de la sección transversal de la tubería depende del diámetro, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia de solución? Lo que vamos a hacer nosotros es proponer un diámetro, un diámetro comercial de la tubería de cobre. Con este diámetro vamos a determinar la velocidad. Una vez que conozcamos la velocidad, vamos a calcular el número de Reynolds. Con el número de Reynolds y la rugosidad relativa, vamos a calcular el coeficiente de fricción y lo vamos a sustituir acá. Obviamente hay que determinar las pérdidas menores, ¿verdad? También por los accesorios. Calculamos las pérdidas por fricción y si estas pérdidas por fricción son iguales a lo que se tiene de las pérdidas de energía potencial por la diferencia de altura de 35 metros, el diámetro que hemos propuesto es correcto. Si no es así, entonces tenemos que proponer otro diámetro y así hasta encontrar la solución o la aproximación más cercana entre las pérdidas por fricción y las pérdidas de la energía potencial. Entonces, es lo que vamos a realizar. Entonces, vamos a decir aquí que se propone un diámetro. Un diámetro nominal, ¿sí? Entonces, no sabemos qué diámetro vamos a proponer. No tenemos así alguna idea, pero pues bueno, podemos decir, vamos a iniciar que un diámetro nominal de 1 pulgada. Y decimos que de tablas encontramos que el diámetro de la tubería de cobre sería igual a lo siguiente. Para eso, pues buscamos la información que tenemos en en el archivo que se llama Problemario de Flujo de Tuberías. Y aquí en las dimensiones de tubo de cobre tipo K, buscamos el diámetro nominal de 1 pulgada, verificamos cuál es el diámetro interior, en este caso es 25.27 milímetros, o sea, 0.02527 metros. 27 metros. Con esto podemos nosotros determinar la velocidad. Vamos a decir cálculo de la velocidad. ¿Cómo vamos a determinar la velocidad? Pues vamos a decir que se sabe que el flujo volumétrico es igual a el área por la velocidad. Entonces, si de aquí despejamos a la velocidad, pues decimos que la velocidad es igual al flujo volumétrico entre el área donde
el área de la sección transversal de la tubería, pues es igual a pi sobre 4 así, pi sobre 4 por el diámetro al cuadrado. Entonces, el flujo volumétrico que nos da el problema nos dice que es igual a 200 litros por minuto. No lo podemos utilizar de esa forma. Hay que hacer la conversión. Esos 200 litros por minuto hay que convertirlos a metros cúbicos sobre segundo. Entonces, en metros cúbicos sobre segundo, ¿cuánto sería este flujo volumétrico? Hagan el cálculo y díganme qué obtienen. Nada. ¿Cuánto les da? ¿Por qué? ¿Por qué? 3.33 Oh. 33 por 10 a la menos 3. Es 33 por 10 a la menos 3. Muy bien. ¿Segura? Entonces, a ver, ¿qué Y quiere ahora sí serían metros cúbicos. Sobre segundo. Entonces esto lo vamos a sustituir en la ecuación que tenemos acá. ¿Sí? ¿Qué sería entonces lo siguiente? Entre esto, donde el diámetro, lo habíamos visto que de tablas era igual a 0.02527, ¿verdad? Que son metros. Bueno, vamos a ponerlo. Sí, para que nos quede bien. Y entonces, ¿cuánto nos daría la velocidad con este diámetro que hemos propuesto? A mí me dio 6.6462. ¿Metros sobre segundo? Sí. Muy bien. Entonces, pues está bien, está dentro de lo razonable. Entonces, pues seguimos. Con esta velocidad, pues ahora ya podemos calcular el número de Reynolds. Vamos a escribir aquí cálculo del número de Reynolds. Vamos a ponerlo nada más así, cálculo del número de Reynolds, ¿no? Donde el número de Reynolds, pues se determina con esta ecuación. Como es agua, el agua tiene una densidad, vamos a decir, de 1000 kilogramos sobre metro cúbico.
y una viscosidad que vamos ahorita a buscarla. La viscosidad, pues es agua, temperatura ambiente, podríamos considerar unos 20, 25 grados centígrados. Entonces, de la gráfica que tenemos nosotros aquí en las referencias para determinar la viscosidad a las distintas temperaturas de algunos compuestos, ubicamos 25 grados centígrados, interceptamos con la curva del agua, que es esta que tenemos aquí. Entonces, a 25 grados centígrados, pues más o menos es esta posición. Podríamos decir que la viscosidad del agua es de 9 por 10 a la menos 4 pascal segundo. Más 4 pascal por segundo. Sí, entonces, diámetro ya lo propusimos. Con el diámetro que propusimos, calculamos la velocidad, pues podemos determinar el número de Reynolds. Sustituyendo los valores, tendríamos aquí entonces que la velocidad es de 6.64 metros sobre segundo. El diámetro que propusimos era de 0.02527 metros. La densidad es la densidad del agua, que es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y la viscosidad, pues la determinamos con la gráfica. A temperatura ambiente es de 9 por 10 a la menos 4 pascal por segundo. Y entonces esto nos da un número de Reynolds de ¿cuánto? A mí me dio 186.610.5267. 67. ¿Así? 186.610.5267. Sí. Muy bien. Entonces, podemos decir que como es mayor a 4100, mucho mayor, el flujo es turbulento. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a utilizar la ecuación de Coulomb para determinar el coeficiente de fricción. Pero antes de eso, vamos a buscar de tablas la rugosidad del cobre. Buscamos en la referencia nuevamente y la tabla donde está el cobre, en la rugosidad. Y vemos que la rugosidad del cobre es de 1.5 por 10 a la menos 6 metros. Por 10 a la menos 6 metros. 10 a la menos 6 metros. Entonces vamos a tener que la rugosidad relativa epsilon sobre D, pues va a ser igual a 1.5 por 10 a la menos 6 son metros entre el diámetro. Del diámetro pues es el que nosotros estamos proponiendo, 0.02527. Y eso me lleva a tener una rugosidad relativa de ¿cuánto? 5.9358 por 10 a la menos 5. 9358 por 10 a la menos 5. Muy bien, entonces sustituyendo en la ecuación de Coulomb, vamos a tener
ecuación de Colebrook, que es esta de acá. No sé qué hice. Vamos a sustituir. Y entonces tenemos que el número de Reynolds, habíamos determinado, es de 186.610. Lo sustituimos aquí donde corresponde. La rugosidad relativa es de 5.9358 por 10 a la menos 5. Y entonces, bajo estos valores, ¿cuánto les da el coeficiente de fricción? ¿Cuánto les dio el coeficiente de fricción? A mí me dio 0.0160. 60. Muy bien. Entonces ya tenemos el coeficiente de fricción, ya estamos cerca de poder determinar las pérdidas por fricción. Tenemos la longitud de la tubería, un diámetro propuesto, la velocidad. Sin embargo, nos hace falta determinar la sumatoria de KL, ¿verdad? Entonces vamos a decir aquí, vamos a generar aquí unas tablas. Vamos a decir que de tablas vamos a hacer un cuadro. Bueno, vamos a ponerlo ahora de 3. Para poner, tenemos muchos accesorios. Vamos a poner accesorio. Siguiente pondríamos cantidad. Enseguida pondríamos el valor de KL. ¿Sí? Entonces, como accesorio tenemos un codo. Vamos, no nos lo indica el problema, pero vamos a poner que es un codo roscado, porque el diámetro de la tubería pues es pequeño. ¿Cuántos? Nos decía que 4. Ahorita buscamos de tablas cuánto es. Y tenemos una válvula de compuerta que dice que está completamente abierta. Tenemos una. Y ya, ¿verdad? Entonces vamos a buscar en tablas cuáles serían sus coeficientes. Este no lo tengo aquí a la mano. Entonces, bueno, vamos a utilizar aquí esta tabla ahora. Es lo mismo, bueno, más o menos lo mismo. En el caso del codo, sería un codo de 90 grados. Aquí nos dice que, que las pérdidas por fricción correspondientes sería de 0.75. Vamos a tomar este valor porque es el que tenemos aquí a la mano. Aunque creo mejor, bueno, 0.75. Y la válvula de compuerta, vamos a ver aquí si hay una válvula de compuerta. Bueno, no nos lo dice como tal. Bueno, aquí está completamente abierta. Nos dice que es de 0.17. Entonces esos valores vamos a considerar. Obviamente, pues pueden cambiar de una referencia a otra, ¿sí? Entonces con esto vamos a tener que la sumatoria de KL va a ser igual, pues sería, ¿cuántos codos tenemos? 4. ¿Sí? Entonces vamos a multiplicar a 4 por 0.75 más válvulas de compuerta que tenemos una por su respectivo KL que es de 0.17. Entonces, ¿esto cuánto nos da? 3.17. 3.17. Muy bien.
Entonces, y este valor ya no va a cambiar, ¿verdad? Independientemente del diámetro de la tubería, es independiente. Entonces, sustituyendo, ¿dónde lo vamos a sustituir? En el cálculo de las pérdidas por fricción, que es esto de acá. Sustituyendo en esta parte, donde ya conocemos el coeficiente de fricción, que lo calculamos, es de 0.0160. Vamos a anotarlo aquí para tener los valores. La longitud de la tubería no lo da el problema, es de 150 metros. Vamos a anotarlo. Vamos a anotarlo como si fuera ecuación. L es igual a 150 metros. El diámetro pues fue lo que propusimos, ¿verdad? Vamos a anotarlo. De cualquier forma. Propusimos un diámetro de tablas, determinamos el diámetro nominal de la tubería de cobre para ese diámetro propuesto de 0.02527 metros. Tenemos que la sumatoria de KL es 3.17 y tenemos que la velocidad es de 6.646. Entonces, con esto, pues ya podemos calcular las pérdidas por fricción. Las pérdidas por fricción, entonces serían igual al coeficiente de fricción, que es 0.16, que multiplica la longitud de 150 metros, entre el diámetro propuesto, que es de 0.2527, más la sumatoria de KL, que es 3.17, más la velocidad al cuadrado, que es esta. Entonces esto me va a dar unas pérdidas por fricción. ¿De cuánto? ¿Qué valor les da? Me da 2167.8741. 41, y vamos a dejarlo expresado en unidades de metros cuadrados sobre segundo cuadrado, que es equivalente a Joule sobre kilogramo, pero porque así vamos a calcular la energía potencial, ¿no? Y ahora vamos a poner aquí cálculo de energía potencial de la pérdida, ¿no? Vamos a poner pérdida de energía potencial.
Y esto pues lo vamos a calcular como G por delta Z. G delta Z. Donde la delta Z pues es igual a Z2 menos Z1 y esto sería igual a la gravedad, donde la gravedad pues es 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Y tenemos que Z2 pues es 0, ¿sí? Menos Z1 que tiene una altura, el depósito inicial de 35 metros. Entonces, estas pérdidas de energía potencial sería ¿de cuánto? Menos 343.35. 43 punto, ¿qué, perdón? 35. 35 metros cuadrados sobre segundo cuadrado, ¿no? Vamos a ponerlo así. Por lo tanto, podemos concluir como las pérdidas de energía potencial no son igual a las pérdidas por las pérdidas de fricción, pues podemos concluir que el diámetro propuesto no es correcto. ¿Qué tendremos que hacer a continuación? Proponer otro diámetro. Y así hasta obtener el resultado.